listos para conversar de algo de gran interés para los amantes del running, pero también para todos aquellos que tienden a sufrir de molestias o dolores en las rodillas, que ahí ya levanto la mano porque por aquí me pasa muchísimo. Sí, la verdad es que sí. Se trata, bueno, del síndrome de la rodilla del corredor. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿A ti te ha pasado, Leo? Sí, bueno, no, la verdad es que a mí no, pero sí lo he escuchado nombrar en diferentes oportunidades. Nosotros quisiéramos saber qué ocasiona este síndrome, cuáles son sus síntomas y qué recomendaciones nosotros podemos seguir para prevenir, sobre todo, señores, y cuidar nuestras rodillas. Y lo sabremos con la ayuda del doctor Andrés Monasterios. Él es traumatólogo y muy gentilmente está acá con nosotros para compartir todo el conocimiento que tiene acerca de este tema. Bienvenido, Andrés. Gracias. Bienvenido, doctor. Bueno, comencemos haciendo la pregunta. ¿Qué es exactamente el síndrome de la rodilla del corredor y qué lo causa? Sí, bueno, el síndrome de la rodilla del corredor, la definición correcta traumatológica es síndrome de cintilla iliotibial. Suena bastante... Ay, sí, enredadísimo. Pero ese es el nombre correcto porque es una cinta o una cinta fibrosa que sale inclusive desde la cadera, desde arriba, el trocánter, va por la cara lateral del fémur y llega hasta la tibia. Wow. Y ese roce con el cóndilo externo o el cóndilo lateral del fémur en la flexoextensión es lo que produce la inflamación de la cintilla. Y por eso se dice runner's knee o rodilla del corredor. Pero realmente el problema no está en la rodilla, la rodilla está perfecta, es desde la cadera hasta abajo y duele en la parte externa de la rodilla. Ok, ¿qué síntomas suelen presentar las personas que padecen este síndrome? Sí, bueno, principalmente es dolor en la cara lateral de la rodilla. O sea, ese es inclusive quemazón, ardor, y es muy frecuente en corredores de fondo. Son los más frecuentes pacientes o atletas que se ve este tipo de lesión. Corredores de fondo, triatletas, todo el que tenga que hacer carreras de fondo. Ok, doctor, pero además de, bueno, maratonistas, corredores, ¿quiénes más tienen riesgo a padecer sobre este síndrome? Por ejemplo, nosotras, las mujeres que nos encanta andar muchísimo en tacones, claro. Incluso venía comentando que a mí de vez en cuando sí me duelen las rodillas. No sabría si es por eso, claro. Si es por otra razón, porque en verdad las rodillas son bastante delicadas, pero ¿podemos nosotros padecer este síndrome aunque no seamos corredores? Sí, aunque hay que diferenciar de otros diagnósticos, porque es muy frecuente la síndrome patelofemoral por el problema de la rótula y tiene mucho que ver con la pisada, entonces se puede confundir eventualmente. Pero normalmente este síndrome específico se desarrolla cuando hay un roce exagerado en flexo-extensión de la rodilla y debe haber una actividad, ciclismo, corriendo. El no hacer actividad deportiva no es frecuente que ocurra. Ahora, en mujeres puede ocurrir con frecuencia, sí, porque si las mujeres normalmente tienen la cadera un poquito más ancha, esa amplitud de la cadera hace mayor recorrido a la hora de llegar al punto lateral de la rodilla y puede verse con frecuencia en mujeres que corren o hacen actividad deportiva. Claro, Andrés, ahora con lo que estás diciendo, eso no quiere decir que es que no se recomienda hacer ejercicio, ¿no? Total, sí, para nada. ¿Cómo puede entonces un corredor prevenir la aparición de este síndrome sin necesidad, bueno, de correr o de practicar alguna actividad deportiva que sea la que más practique o la que más le guste? Claro, no, totalmente. De hecho, la actividad deportiva hay que mantenerla y hay que hacerla. Ahora, hay que entender qué es lo que pasa y por qué ocurre. Cuando lo entendemos podemos corregir. Generalmente es un desbalance muscular, generalmente hay un desbalance en todos los músculos aductores, todos los músculos glúteos. También el tipo de pisada es muy importante porque la pisada pronada, que es la gente que derrumba la pisada, tiene tendencia a tener rotación interna de la tibia y eso también favorece el síndrome. El calzado que utilices, cómo entrenas, muchas veces ocurre en pacientes que están empezando a correr y hay demasiado volumen o demasiada carga. Si tú estás acostumbrado, por ejemplo, a correr 5 kilómetros y de repente empiezas a correr 12, ahí puede presentarte el runner's knee. Entonces, no siempre es que tienes un desbalance muscular, es que estás haciendo una técnica inadecuada, un calzado inadecuado, no has estudiado tu pisada y ver si tienes algún problema de pronación y por eso puede ocurrir. Entonces, cuando entendemos qué es lo que está pasando, entonces ahí podemos corregir. Normalmente muchos corredores tienen la falsa creencia todavía de que entrenar pesas o hacer fortalecimiento muscular los pone lentos. Y eso hoy en día está absolutamente contraindicado. Es decir, el fortalecimiento muscular es fundamental para evitar lesiones en los corredores de fondo. Todo lo contrario, de hecho, esta lesión está muy relacionada con no tener un balance adecuado de glúteos, aductores, isquiotibiales, femorales. Entonces, todo esto es fundamental y es el fortalecimiento muscular
fuera del momento de correr para evitar este tipo de lesiones. Claro, fíjate acá, perdona que te interrumpa, Alejandra, hablamos de correr, ¿no? Pero hay muchas actividades también de deportes que son de, bueno, como de alto impacto. Sí. Ahorita que está súper de moda, por ejemplo, el pádel. Los que practican tenis también son personas que están súper propensas a padecer del síndrome. Todo el que practique algún deporte que implique carreras, correr, pudiera... Montaña. También, claro. Sobre todo en la montaña, cuando vas bajando, Ok. hay mayor presión y se ve muy frecuente en la gente en la bajada. Es frecuente también ver la lesión. Entonces, los montañistas también, totalmente. Mira, importantísimo eso, ¿no? Sí. Porque la verdad es que ahorita que lo escucho, bueno, yo soy de Maracay y yo siento que en Maracay todo el mundo corre. Es impresionante. Como la te lo euforia, juro. la fiebre. Se lo Sí, juro sí, que sí. todo el mundo corre en Maracay. Bueno, menos yo, que me gusta más el ejercicio en el gimnasio para el fortalecimiento, pero sí he escuchado muchas veces que como les gusta es correr, como que no hacen ejercicio de máquina y que es Total. importante saber que tienes que fortalecer absolutamente todos Totalmente. los músculos que usas para evitar alguna lesión. Total. Y otra cosa que me llama la atención y me gustaría hacer más hincapié en esto es en el tema del calzado, porque yo creo que los años te dan como ya la conciencia de que el zapato no es solo que sea bonito, sino que sea adecuado para lo que vas a hacer. Así es. Yo anteriormente me ponía cualquier zapato para caminar, actualmente no puedo. Pienso muchísimo, si voy a caminar mucho, tiene que ser un zapato adecuado para eso, porque si no, la cadera, el dolor es terrible. Total. ¿Qué importancia tiene entonces escoger el zapato? ¿Cómo lo debe hacer la persona? ¿Debe guiarse por las marcas? Ver cómo podemos guiarnos de escoger el zapato adecuado Sí. para evitar una lesión. Sí, es muy importante, sobre todo si hablamos de corredores de fondo, para cualquier deporte es fundamental porque el zapato y el calzado va a ir muchas veces en base al tipo de deporte que hagas. Pero ahorita que estamos hablando de corredores, definitivamente que el calzado hay que invertir en el calzado. Hay calzados exclusivos para correr y también en base a tu pisada. La mayoría de las personas tenemos alguna desviación en nuestra pisada. O pronamos o supinamos y hoy en día existen zapatos especiales que ya tienen dentro de su internamente ya tienen adaptación para el tipo de pisada. Entonces, normalmente tú puedes buscar en zapatos de buenas marcas, en las páginas web ves los tipos de pisada, pero tienes que saber cuál es tu Wow, pisada. tipos de Entonces, pisada. tienes que estar diagnosticado primero. Si quieres enseriarte a hacer ejercicio, a correr, lo ideal es que un traumatólogo especialista en medicina deportiva te evalúe primero, vea qué tipo de pisada tiene para poder recomendar el calzado adecuado. Supinador, pronador, neutro. Y después acostumbrarte al tipo de zapato. Hay calzados más duros, calzados más suaves. Y depende mucho de cada quien con cuál se sienta cómodo. Pero definitivamente que en el calzado hay que invertir tiempo y dinero. Sí, bueno, y además también para no perder la plata de tanta bota ortopédica que tanto tuvo que le pusieron a uno en esas piernas cuando uno estaba chamo. O sea, es como, o sea, lo hiciste tan bien en la infancia que entonces ahorita ya vas a utilizar un zapato que no sea adecuado. Tal cual. Mira, hablamos de ejercicio y hablamos siempre de correr, hablamos también de la montaña, como estos ejercicios que detonan, ¿no? el síndrome. Pero ¿qué ejercicios o estiramientos podrían ser más recomendados para fortalecer la rodilla y reducir el riesgo? Sí, fíjate que el tema es, duele la rodilla, pero el problema no está en la rodilla. Es decir, tu rodilla está perfecta, pero tu problema está en conjunto, cadera, pisada. El miembro inferior va desde la cadera hasta el tobillo y hay que entenderlo así. Cuando tú lo entiendes así, tú ves al paciente y lo primero es, bueno, ¿qué tipo de pisada tiene? Vamos a corregir la pisada. Eso es lo primero. Corregimos la pisada, entendemos qué tipo de pisada tiene y fortalecimiento muscular. El ejercicio de estiramiento, fundamental. Por supuesto, estirar te aleja de las lesiones. Podemos entrenar con mucho ejercicio de fuerza, perfecto, pero si no estiramos, nos lesionamos. Ok, el estiramiento tiene que ser solamente cuando se va uno a ejercitar o a diario, porque A diario. te lo juro que yo siento que a veces exagero. Entonces yo me despierto y estiro absolutamente todo el cuerpo y a veces digo, yo como que estoy exagerando, pero yo siento que en mí, por ejemplo, es lo correcto. Y hay personas que me dicen, no, nada más cuando vamos a hacer ejercicio. ¿Cuándo es recomendable hacer ejercicio? ¿Temprano en la mañana, en la noche, al mediodía? ¿En qué horario? ¿Antes del ejercicio? Sí, bueno, hay muchas cosas que describen que el ejercicio en la noche no es el mejor momento. ¿Ah, sí? De resto, durante todo el día, desde la mañana hasta a las 6, 7 de la tarde, vale. Pero en la noche pareciera, según algunas publicaciones, que como tú liberas ciertas sustancias, endorfinas, puede ser que llegues a estar como muy estresado para dormir y no duermas bien. Aunque hay algunos pacientes que dicen, mira, yo entreno en la noche y duermo perfecto. Así que el momento ideal es difícil. Cuando Cada quien sea lo calcula, tu lo tantea. momento es el momento en que tú puedas entrenar. En honor a la verdad, la idea es entrenar. O sea, más que buscar un horario, es entrenar. Entrenamiento de fuerza y cardio, por supuesto que vale, pero el entrenamiento de fuerza es fundamental.
Sí, doctor, y ahora, una persona que haya padecido ya este síndrome, ya las rodillas, digamos, como el meme, no aguanto más, y de repente se tratan la rodilla porque siento que son como frecuentes, ¿no? Si no lo tratan bien, puede quitarse el dolor por un rato, pero luego regresar. Hay que tratarlo a profundidad. Pero ¿es posible que una persona que padezca ya este síndrome pueda volver a correr normalmente sin ese dolor? Sí, totalmente. De hecho, la idea es, como lo dije hace un rato, es identificar qué es lo que está pasando. Si es la pisada, corregirla, mejorar el tema muscular, el balanceo de tu cuádriceps, de tus isquiotibiales, glúteos, aductores, mejorar tu core abdominal, que es fundamental también, para que vuelvas otra vez a tu actividad deportiva sin problemas. Mira, Andrés, antes de despedir, la temperatura, tanto la del clima como tal, ¿cuál favorece más para prevenir o para no tener tanto dolor? Y la temperatura también con la que nos bañamos. Si el agua fría ayuda más o el agua caliente, y te lo pregunto porque la semana pasada por primera vez hice lo de la terapia del hielo. No sé si es algo que recomiendes o no, para mí fue una súper experiencia, aunque pensé que nunca en mi vida lo iba a hacer. Sí. Y a pesar de que salí con una energía pero arrolladora, y la verdad me gustó mucho haberlo hecho, durante el día sentía mucho dolor en las rodillas y me las tocaba y las sentía caliente, a pesar de que tenía como dolor. Entonces, creería que la temperatura con la que nos bañamos, o a veces, no sé, hacemos como hasta algunas especies de compresas, podrían ser importantes, sí o no, y cuál es la temperatura adecuada. Sí, bueno, si estamos hablando de un dolor agudo, que tú tienes molestia, el frío, perfecto, porque el frío hace vasoconstricción y eso impide que sustancias inflamatorias lleguen al sitio y obviamente mejora el dolor y la inflamación de manera aguda. El calor a mediano plazo, 48, 72 horas después de un traumatismo, es el ideal. Y puedes alternarlo frío-calor, pero al principio el frío es magnífico. ¿Y estas terapias de hielo como que Claro, podrían ser recomendadas para las personas? Sí, totalmente. Eso es hormesis, eso es buscando un poco ese estrés controlado dentro de tu cuerpo, tanto frío como calor, que eso ayuda definitivamente. Esos son biohackings, definitivamente funcionan totalmente. Ay, no me digas eso, Andrés, como que lo volvió a hacer. Yo dije, no lo vuelvo a hacer, pero claro que lo sí. consideraré, claro. Excelente. Ahora, doctor, yo quisiera que usted agarrara estas pantallas de portadas al día y con su conocimiento dé como una recomendación a todas las personas que sí, efectivamente, el estilo de vida saludable, el ejercicio, lo quieren hacer, pero a veces toman con mucha ligereza. Quizás voy a comenzar a correr y salen a correr sin estirar, voy a jugar pádel, no estiran, voy a jugar tenis y no estiran, no hacen absolutamente nada. Y que esto le puede traer, bueno, estos síndromes que quizás en muchos casos pueden ser irreversibles. Tal cual. ¿Una recomendación en general para todo el deporte? Bueno, lo primero es definitivamente que hay que hacer ejercicio, hay que entrenar, hay que hacer ejercicio de fuerza de manera principal. Ahora, hay que prepararnos, tenemos que prepararnos para eso. Sí, tenemos que entender cómo es nuestra pisada, tenemos que fortalecer la musculatura alrededor, dependiendo del ejercicio que estamos haciendo. Ahorita estamos hablando de correr y, por supuesto, pues todo lo que son miembros inferiores y core abdominal es fundamental. El estiramiento todos los días, diario, es primordial. Y siempre cuando vamos a iniciar una actividad deportiva, siempre sería ideal que un médico traumatólogo especialista en medicina deportiva te evalúe y te dé las recomendaciones respectivas para evitar lesiones. Y una vez que estás lesionado, pues acudir a ese traumatólogo, a ese especialista, para que te ayude a reincorporarte a tu actividad lo antes posible.